En sus pantallas aparecerá el mensaje para autorizar la grabación del evento. Bueno, estamos a 18 de octubre del 2023, son las 3 de la tarde y estamos en este espacio del CIPAS de Ética y Ciudadanía. Bueno, esta es la réplica, la segunda sesión ya se llevó a cabo, que de hecho ustedes van a poder observar y van a poder revisar en los foros. En cada uno de los foros de los grupos a los que ustedes pertenecen encontrarán ahí entonces el respectivo mensaje con el enlace del video de YouTube. También lo compartí a través de sus correos internos. Eh, bueno, entonces, como esta sesión es una sesión de réplica, ¿sí? Me gustaría más que todo que en lugar de yo hablarles a ustedes, que ustedes me comenten qué problemas, qué dificultades han tenido en la resolución de sus actividades. Creo que ya varios estudiantes me han escrito a través del correo interno del campus manifestando las dificultades que han tenido, pero me gustaría escucharlas de parte de ustedes y en ese sentido, pues dar claridades al respecto. Entonces, iniciemos. ¿Quién toma la palabra, por favor, para que quienes tengan dudas, inquietudes, levanten la mano y entonces en ese orden iremos dando la participación? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, bueno, los micrófonos están abiertos, el espacio está dado, por favor, para quienes tengan dudas, inquietudes. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar con las inquietudes que tiene frente al desarrollo de la actividad? ¿O no hay dudas y no hay inquietudes? ¿No tienen preguntas? Ok, parece que no hay preguntas. Entonces, en ese sentido, hagamos lo siguiente. Miremos en el campus, vamos a hacer un breve recuento de lo que está pendiente por realizarse en esta sesión. En esta actividad estamos en la unidad 2, fase 3, análisis de la problemática social, ¿no? Y cuando nosotros en la sesión pasada hablábamos acerca de ese concepto del análisis de la problemática social, decíamos específicamente que la palabra, iniciando con la palabra análisis, ya tiene un significado, ¿no? Y ese análisis refiere de un estudio sobre las estructuras, sobre la profundidad de los conceptos que se están trabajando en la unidad temática. Que para el caso particular giran alrededor de lo que es la ética y lo que es la moral. Y al respecto ustedes han podido observar diferentes posturas, diferentes autores, desde los filósofos clásicos, ¿no? Se hace referencia a Aristóteles, a Sócrates, a Platón, en los podcasts, en las lecturas, pero también se hace referencia a filósofos contemporáneos como Adela Cortina, ¿no es cierto? Como Immanuel Kant, también se hace referencia, ¿no es cierto?, con la ética del deber, la ética de los mínimos de la cortina, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese ejercicio pues, es fundamental que ustedes en el desarrollo de la actividad la realicen, la ejecuten con fundamentos y con argumentos basados de los elementos y los materiales de la unidad temática. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el ejercicio de revisión de la actividad pasada? Quisiera hacer un breve recuento de la actividad que les comento. Esta fue la actividad. Espera un segundito. Ok,
que el computador se me pone un poco lento cuando estamos en esta conexión. Listo, espérame un segundo, un segundo. Listo, entonces, de el análisis que se realizó de la actividad, espérame un momento. Ok. De la actividad unidad 1 fase 2 que refería sobre la identificación de las problemáticas sociales, ustedes ya pueden observar las calificaciones que obtuvieron en plataforma. Entonces, ustedes como ya pueden observar la calificación, se van a dar cuenta en ese sentido que muchas de las participaciones fueron buenas, ¿sí? Pero pudieron ser excelentes, pudieron tener un mejor desarrollo, pudieron tener una mejor comprensión de la temática y en ese sentido, digamos que la falla generalizada en la mayoría de las participaciones fue la ausencia de, de citación bajo las normas APA de los elementos y materiales de consulta de la unidad temática. Entonces, punto fundamental en el desarrollo de sus actividades, tanto en la participación en el foro como en el diligenciamiento del formato, evidenciar la lectura y el estudio de los materiales de la unidad temática. ¿Sí? ¿Y cómo evidencio yo ese estudio, esa lectura, esa escucha de los materiales de la unidad? Cuando en sus trabajos yo veo reflejado a través de citas, a través de paráfrasis, eh, la interpretación de los autores y sus posturas frente a los conceptos que se pide abordar en el desarrollo de cada una de las actividades, que para el caso particular pues ha girado alrededor de la ética y la moral. Entonces, en ese sentido, vi algunas, bueno, me sorprendió y me llamó mucho la atención porque algunos compañeros, compañeras, tenían un nivel de participación muy bueno en el foro, ¿sí? Su participación en el foro la hacían a través de citas, ¿sí? Citaban a los autores, mencionaban a los autores, pero en el ejercicio del trabajo, el desarrollo del formato, ya no lo hacían de esa manera. Entonces es una invitación para ustedes para que lo podamos hacer de esa manera. ¿Sí? Y en ese sentido, cuando ustedes realicen el ejercicio de la actividad, participen con argumentos sólidos, con argumentos basados y fundamentados en los referentes teóricos de la unidad. Entonces es fundamental que ustedes lo hagan de esa manera. ¿Listo? Entonces, si ustedes lo hacen en el foro, si ustedes lo hacen retroalimentando a sus compañeros y si ustedes lo hacen en el formato, entonces va a ser un criterio de excelencia en el desarrollo de sus actividades. Listo, en primera medida, ello, o sea, que se evidencie el ejercicio de citación. Adicionalmente a eso quisiera también retroalimentar, observé que muchos de los trabajos presentados y muchas de las intervenciones en los foros ha sido objeto de uso de herramientas tecnológicas para el nivel de participación en cada una de las actividades. Entonces, quiero manifestar que el uso de las herramientas no está mal. Digamos que una vez se adelantan los desarrollos tecnológicos, luchar contra los desarrollos tecnológicos es imposible, o sea, no tiene ningún sentido y adicionalmente estamos en una universidad virtual, en una universidad mediada por la tecnología. Entonces desconocer los avances tecnológicos pues no tiene mayor sentido del mundo, pero sí es fundamental que ustedes tengan un criterio ético frente al ejercicio de estas herramientas. Porque noté que muchas de las participaciones fueron apoyadas por tecnología, en este caso particular, pues ChatGPT o otras plataformas de inteligencia artificial que permiten la redacción
a respuestas, a preguntas, que ayudan en la consolidación de información, por ejemplo, de autores, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que ahí hay un gran abanico de oportunidades y posibilidades. Y en ese sentido, pues es preocupante cuando el estudiante deja de hacer lo que debe hacer, su trabajo de análisis, de síntesis y de interpretación de los materiales y lo delega a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por eso algunos, cuando era muy evidente el ejercicio de escritura, a través de este tipo de herramientas se dejó un mensaje. ¿Sí? Entonces, reconozco muy bien el ejercicio de escritura a través de herramientas tecnológicas como ChatGPT, porque ellos tienen una estructura argumental bastante particular. ¿Sí? Inician con una idea introductoria, con un desarrollo del tema y con una conclusión, y que por lo general los, los conectores con los que se expresa esta tecnología son muy similares y las ideas terminan siendo muy parecidas. Entonces se aprende a interpretar y a entender y a reconocer estas metaestructuras de redacción por parte de la inteligencia artificial, y en ese sentido pues fue obvio en muchas participaciones, y de esa forma, aunque no diezmó eso el ejercicio de la calificación, pero sí incluye pues un aspecto ético y moral en el desarrollo del mismo. Es ahí donde envío el mensaje para ustedes. Efectivamente, en ese proceso ustedes tengan la posibilidad también de sí apoyarse en tecnología. Recuerden que las normas APA de citación ya incluyen ese aspecto sobre la inteligencia artificial. Entonces, cuando nosotros nos apoyamos en inteligencia artificial, lo ideal, ¿sí? Lo ideal es que ustedes lo puedan citar. Entonces, en ese sentido, pues no sea un elemento de delegación sobre el desarrollo de la actividad. ¿Por qué es tan importante? ¿Sí? Porque ustedes, como profesionales del mañana, ustedes deben tener esas nociones éticas, ¿no? Y el uso de esta plataforma se convierte precisamente en un dilema ético, un dilema que cada respuesta, cada opción tendrá una vertiente, ¿no? No sé si ustedes vieron en algún momento, a quienes les apasiona las series de televisión, les apasionan de pronto esas series geek, vieron Loki, ¿no? Las ramificaciones del universo en cada uno de los hechos que dan esas nuevas vertientes. Aquí sucede exactamente lo mismo. Sucede un escenario donde ustedes pueden tomar una decisión de hacer su trabajo de forma consciente, y otro en el que pueden decidir hacerlo mediado por tecnología, donde delegan absolutamente toda esa actividad intelectiva en una aplicación web. En ese sentido, pues ustedes van a perder la capacidad de analizar, de interpretar y de criticar, ¿no? Que es lo fundamental. Porque en ese sentido, cuando nosotros delegamos estas funciones en la inteligencia artificial, pues aceptamos que todo lo que nos dice es cierto, ¿sí? Y ahí hay un gran criterio y una gran falla que es importante que ustedes lo tengan de presente. Es importante en ese sentido que ustedes fortalezcan esas habilidades de lectura, de escritura, de síntesis, porque eso va a ser fundamental en su ejercicio profesional. Todos los profesionales necesitamos de ese tipo de habilidades. Entonces, en ese sentido, pues es fundamental que en su desarrollo del actual trabajo, pues traten de hacerlo con sus palabras, traten de hacerlo, si se ayudan y se median a través de la tecnología, pues háganlo, pero con un nivel de responsabilidad. Sepan que ustedes están adelantando ese proceso y que ese proceso va a responder a su nivel de conocimiento. Van a tener un inconveniente, y es que al final la actividad que más puntaje tiene es la actividad del quiz final. Piensen ustedes que es el parcial final, ¿sí? Ese parcial final es un cuestionario de preguntas de selección múltiple, con única o con múltiple respuesta. Entonces, aunque ustedes tengan la posibilidad de dirigir la pregunta a la inteligencia artificial no tiene toda la base de datos de la universidad, no ha hecho la lectura de todos los materiales. Primero tendría que usted ser un hacker y nutrir toda esta inteligencia artificial a través de los materiales de la unidad. Hay materiales que no están ahí.
entonces no le va a dar la respuesta correcta. Si usted no leyó, si usted no interpretó, si usted no estuvo en las sesiones, tanto del CIPAS como los B-Learning, pues va a ser complejo que usted dé respuesta a esas preguntas de manera completa. Entonces, una recomendación, pues es esa, ¿no? Hagamos la actividad que nos corresponde. Esa actividad, en su caso, en el caso de ustedes, una actividad de estudiantes, la lectura y el estudio juicioso de los materiales. Entonces, ya teniendo de presente ese aspecto fundamental, pues vamos a ver entonces el foro de participación de la unidad 2 y ustedes van a darse cuenta que tenemos en ese aspecto los puntos fundamentales sobre el desarrollo de la actividad. Si alguno o alguna de ustedes tiene dudas e inquietudes, no duden en interrumpir, levanten la mano, solicitan la palabra, habilitan el micrófono, no hay ningún inconveniente. Profe, buenas Oh, tardes. hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Tatiana. Ok, Tatiana, ya te encontré. Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ok, Disculpa. O sea, mi inquietud es respecto a lo antes de lo que estaba ahorita hablando. Porque a mí en sus comentarios me pareció algo parecido. Y la verdad me sorprendió mucho porque pues siempre he tratado de hacer como un ejercicio consciente, ¿sí? He tomado mis apuntes, mejor dicho, todo el material me lo he apropiado en mis cuadernos, estoy pues como al día con todo eso. Y cuando me apareció el comentario sobre la enajenación y el uso pues de las... Eh, o sea, a mí me sorprendió mucho porque al inicio no entendía por qué. ajá. Fui y busqué, ahí sí, fui y busqué qué era eso, o sea, como que era esa enajenación, pero la ¿Ah? verdad sí me quedé como un poco sorprendida en ese sentido, ya que todo el trabajo lo hice como muy propio. Mira, Tatiana, ¿qué sucede? Cuando nosotros, yo les voy a decir una cosa, yo soy investigador reconocido por mis ciencias. Resulta que el Ministerio de Ciencia y Tecnología establece una serie de categorías para los investigadores en el país. Dentro de esas tipologías está el investigador junior, el investigador senior, investigador asociado, investigador emérito, que es la última categoría. Yo soy investigador junior y eso refiere en razón a mi producción intelectual. A nosotros nos califican por los productos que generamos. Entonces yo genero artículos. Ustedes de hecho pueden buscar mi nombre en la web. Y cuando buscan mi nombre, ustedes van a encontrar una serie de elementos que van a referir quién soy. Dentro de ellos están mi producción intelectual. Entonces tengo artículos, escribo artículos de investigación, desarrollo productos de investigación y bueno, ustedes ya conocen mi trayectoria intelectual. Tengo una carrera en Derecho, una especialización en Derecho Penal, una maestría en Derecho de Propiedad Intelectual y estoy actualmente cursando el doctorado en Derecho en la Universidad Santiago de Cali. Sé que, como diría Sócrates, solo sé que nada sé. Sé que hay un campo muy vasto del conocimiento que desconozco, pero adicionalmente a ello reconozco muy bien las estructuras que utilizan mediante inteligencia artificial. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque resulta que nosotros, la mayoría de estudiantes de pregrado, la mayoría, cometemos muchos errores. De hecho, los abogados que nos dedicamos a escribir mucho, cometemos muchos errores. Hay un autor que se llama Diego López Medina. Diego López Medina es un autor colombiano que habla acerca de los errores en la escritura. ¿Sí? Y entonces cuando uno tiene muy claro en qué nos equivocamos cuando escribimos, pues cuando uno encuentra escrituras casi perfectas, y entonces cuando yo reviso, por ejemplo, la interacción a través de los correos electrónicos, los correos del campus, los correos a través de Teams, los mensajes que se envían a través de Teams, y no logro encontrar la coincidencia entre lo que veo en esos mensajes con lo que percibo en el foro, con lo que percibo en la actividad evaluativa. Entonces, ¿por qué lo digo? Nosotros por lo general cometemos varios errores en la escritura y escribimos párrafos unioracionales. Una oración dentro de un párrafo muy extenso.
Entonces, cuando uno ve la inteligencia artificial, hace un ejercicio muy práctico y muy chévere. Y él lo que hace es que divide cada uno de los párrafos, lo divide en 3 o 4 frases. ¿Sí? Y a cada una le coloca su signo de puntuación, un punto seguido. Entonces, cuando yo encuentro esa práctica, me llama especial la atención. ¿Sí? De manera muy especial me llama la atención, porque eso no es una práctica común, es una práctica que requiere, valga la redundancia, práctica por parte del estudiante y de la persona que escribe. Si tú me dices, Tatiana, yo soy escritora, yo escribo libros, yo estoy acostumbrada a escribir artículos científicos o artículos de reflexión, entonces yo te voy a decir, Tatiana, entonces, me disculpas, de pronto fue una mala interpretación mía, pero yo veo la estructura de lo que se escribe, entonces yo veo la estructura que les comentaba, del el párrafo introductorio, del desarrollo y por lo general al final siempre la inteligencia artificial en conclusión, resumiendo lo anteriormente expuesto, ta, 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 ta. Observo una estructura que es común, que es singular, que es particular de la inteligencia artificial. Entonces, por eso dejo esos mensajes en los comentarios y en las participaciones que fue muy evidente. Hay algunos que tuve muchas sospechas, pero no fue fácil identificarlo. Entonces, en ese sentido, por eso yo les comenté. De hecho, no bajé la calificación por el hecho del uso de las herramientas. Califiqué como si hubiera sido su participación, pero sí dejé un mensaje de análisis y un mensaje como para generar en ustedes un espacio de reflexión frente al uso de este tipo de herramientas. Entonces, ese digamos que fue el escenario, Tatiana. Entonces, Agradezco, muchas gracias. ok, Tatiana. Listo. Entonces, pues miren ustedes, hay que tener en cuenta y es fundamental para esta actividad las fechas que se han sido programadas para la entrega de las mismas. Entonces, nosotros finalizamos el 29 de octubre a las 23:55. Ese día pues se cierra la plataforma, ya ustedes no pueden cargar los archivos en la misma. Entendemos que se pueden presentar errores, ¿sí? Que se pueden presentar fallas técnicas, que pueden haber situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, que para el caso particular los habilitan ustedes para hacer la respectiva entrega. Tratemos de hacerlo dentro de las fechas establecidas. Si ya se presenta alguna novedad, pues sería fundamental que ustedes se comunicaran conmigo, me remitieran un correo electrónico, no preguntándome hasta cuándo les doy fecha, sino remitiéndome de una vez el trabajo. ¿Sí? Porque tengo estudiantes que me envían el correo electrónico una semana después de que finalizó. Entonces, digamos que finaliza el 29 y me escriben el 7 de noviembre. Profe, ¿cuándo será que puedo enviar el trabajo? Me parece, me disculpan, pues me parece un poco irrespetuoso, ¿no? Porque la fecha ya cerró. Si yo voy a escribir, pues por lo menos adjunto el archivo de una vez. Profe, qué pena, mire, se me presenta este inconveniente, le dejo este archivo, pero dicen, profe, ¿hasta cuándo será que puedo entregar? Y uno les dice, listo, envíame cuanto antes el formato, envíame cuanto antes tu actividad. Y resulta que lo envían 15 días después. Entonces, penosamente, como docente, pues ya uno no puede hacer gran cosa. Yo les quiero comentar, muchas veces me dicen, profe, lo que pasa es que la actividad yo no pude entregarla, ya no envié el mensaje, yo no remití, al final, ¿será que puedo reponer todo? Y resulta que eso no depende de mí, sino que ustedes entenderán, yo soy el tutor, que soy el encargado, sí, de calificar, pero hay unas instancias superiores en la jerarquía administrativa de atención de los cursos. Yo soy el tutor, pero hay un director del curso de Ética y Ciudadanía para estos cursos, hay un director que está por encima de los directores. Entonces, toda esa estructura administrativa requiere un andamiaje, requiere de una trayectoria, requiere de una activación. Entonces, cuando ustedes me dicen, profe, ¿será que puedo ponerme al día con todo lo que no entregué? Primero, no depende de mí.
porque ya la plataforma cerró, yo no puedo habilitar la plataforma, yo no puedo habilitarles el cuestionario, yo no puedo habilitar los foros de participación de nuevo, yo no puedo habilitarles el entorno de carga y evaluación. Si ustedes me envían el formato, pues yo lo revisaré, pero tendré que comunicarme con los directores y esperar la autorización y que ellos me digan, sí, efectivamente, se puede recibir el trabajo. ¿Listo? Entonces, sorprendentemente, me parece muy agradable que en este periodo la mayoría de los estudiantes participaron. Eso me pareció fabuloso, me pareció muy bueno, porque de los periodos en los que he trabajado, que eran 3 periodos anteriores, el 50%, siendo generosos, participaba, el otro 50% no. Había cursos donde la mayoría participaban, otros donde participaba uno o participaban dos. En este periodo la mayoría participaba. Entonces me pareció un escenario muy garantista, me pareció muy bueno que la mayoría hicieran sus aportes, algunos con un mayor desarrollo, otros con un desarrollo mucho más básico, pero que sería importante que en este sentido ustedes vayan mejorando en el ejercicio de la escritura, en el ejercicio de la comprensión de las temáticas y en el enriquecimiento, por supuesto, que dispone la plataforma para el proceso de aprendizaje. Entonces, fundamental, tengan presente la fecha. Muchas veces como tutor yo no puedo interceder por ustedes, dejaré el mensaje y demás, trataré de hacer todo lo posible, pero cuando me dicen no, pues no se puede. Entonces, nada que hacer. Eso para que lo tengan presente. Ya lo habíamos hablado hace un momento, es fundamental que ustedes realicen el ejercicio de lectura, ¿sí? De escucha de los materiales, fundamental que ustedes tomen sus apuntes, que esos apuntes los utilicen, ¿sí? Que los utilicen para dar retroalimentación a los compañeros, que lo utilicen para dar respuesta a las preguntas que se plantean en el foro. En cada una de las preguntas usted cite uno de los materiales. ¿Qué pasa? Es que hay algunos que solamente citan uno. Si ustedes me citan uno, bueno, yo, bueno, está bien, cito uno, pero tampoco es el gran esfuerzo que usted hizo intelectualmente, donde usted me demuestra que efectivamente estudió todos los materiales. Entonces, trate de hacer una cita por lo menos de 3 de los elementos en cada una de las preguntas. No, es que, profe, es que no hay una concordancia sobre el tema. Los materiales que están no son sobre lo que yo estoy hablando. No tiene que ser así necesariamente, no tiene que ser coincidente al 100%, ¿sí? Pero sí que tengan ustedes esa capacidad de análisis sobre lo que está diciendo el autor y cómo lo pueden adaptar a la situación particular y al análisis de la problemática que ustedes están llevando a cabo. Recuerden que es el análisis de la problemática social. Ya no estamos hablando de la identificación del problema, sino de un análisis. Es cómo nosotros interpretamos, analizamos, encontramos esas estructuras y profundizamos sobre el problema que ustedes ya identificaron. Profe, ¿cuál problema? ¿Okay? El problema que ustedes desarrollaron en la primera actividad. Ese problema que ustedes ya identificaron en la actividad pasada que ya se calificó. Entonces es fundamental que lo tengan presente. Siguen todavía haciendo la misma pregunta. ¿Es el problema que trabajamos en la actividad pasada? Por supuesto. Entonces eso lo deben tener presente. ¿Listo? Miren ustedes que aquí en el foro, sí, hay dudas, inquietudes, preguntas. Bueno, parece que no. Miren ustedes que dentro del foro está establecido cómo vamos a participar, ¿sí? Entonces, tanto en el foro como en el entorno de evaluación. Entonces, en este foro ustedes deben dar respuesta a 4 preguntas. Las 2 primeras preguntas son preguntas que son muy parecidas, que ustedes prácticamente ya desarrollaron en el formato del problema, de la identificación del problema, el formato que acabé de pasar. Ahora bien, ¿sí? Pues el hecho de que ustedes ya hayan dado respuesta no quiere decir que mejore su respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los actores involucrados en el problema social? Trate de buscar un referente teórico que apoye, ¿no es cierto? Que apoye esa postura. Entonces usted dice, es que sí, son las madres cabezas de familia, pero mire que esta autora menciona que el
componente fundamental de la sociedad es la familia. Entonces, una construcción de una familia éticamente estable, moralmente responsable, constituye un avance en la sociedad, un avance en diferentes puntos de vista, desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, wow, si a mí me responden de esa manera, citando a los autores, no hay ningún inconveniente, su participación va a ser la más óptima. Entonces, la segunda pregunta era cuáles son los posibles intereses o motivaciones que tienen los actores involucrados en la problemática. Y de ello pues ya se había trabajado también un poco parecido a las posturas, dentro del formato se mencionaba las posturas, se mencionaba cuáles eran las creencias asociadas a cada uno de los actores involucrados. Entonces ustedes ya tienen una noción para darle respuesta a esas preguntas. Los actores, bueno, regresemos a la primera pregunta. Los actores involucrados, ustedes dicen que son las madres cabeza de hogar, son los jóvenes del barrio que se encuentran entre los 15 y 17 años, son los niños, la primera infancia, porque resulta que hay un problema de acceso al agua, hay un problema de seguridad, entonces los actores son los estudiantes de una institución educativa, ¿no es cierto? Pero cuando usted hable acerca de los actores involucrados, no solamente diga quiénes son, sino que dé una descripción, vaya un poco más allá, ¿sí? Vaya un poco más allá en su respuesta, no sea tan parco. Si usted me dice, es que es madre de cabezas de familia, niños, niñas, primera infancia, jóvenes, educadores de la institución educativa, digo, pues sí, pero le hace falta como detallar, le hace falta carne a su respuesta, le hace falta riqueza argumental. Entonces, esa es una recomendación. ¿Listo? Miren ustedes entonces la segunda pregunta, ¿cuáles son los posibles intereses o motivaciones que tienen los actores involucrados en la problemática? Y entonces ustedes van a decir, bueno, ¿qué intereses tienen las madres cabeza de hogar? Pues su interés está ligado a que sus hijos puedan realizar sus estudios y que en ese sentido puedan mejorar su condición económica, puedan mejorar su condición de vida, puedan mejorar su condición social. Sí, entonces son los jóvenes que necesitan superarse, que no tienen una oportunidad de trabajo formal, que las empresas no los contratan por su condición de marginalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren ustedes que luego tenemos la tercera pregunta, y es mencione los artículos de la Constitución Política que vulnera el problema social abordado. Sí, y no solamente es mencionar el artículo, porque como nosotros habíamos visto, espérenme un segundo, voy a abrir por aquí la guía de la actividad, no solamente es mencionar el artículo, sino que es hacer el análisis del artículo, no es transcribir el artículo, porque el artículo está ahí, no tiene ningún sentido. Mire, responder las siguientes preguntas orientadas en el foro de discusión frente a los referentes bibliográficos de la unidad 2. ¿Sí? Entonces, no solamente decir qué artículo, hay varios autores que hablan. En los podcasts se hablan acerca de los artículos constitucionales que están ligados a las problemáticas sociales. Entonces, en ese sentido, sería importante que ustedes fundamenten su respuesta, ¿no es cierto? Fundamenten su respuesta. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces vamos acá y entonces miren ustedes, entonces usted va a decir, mire, lo que pasa es lo siguiente. Dentro de la Constitución Política de Colombia se establece, por ejemplo, en el preámbulo de la Constitución Política, que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Sí? Entonces, como Colombia es un Estado social de derecho, el derecho debe estar en razón a la sociedad. Y aquí nosotros podemos observar que no impera de esa manera y por eso es que se da tantos escenarios de corrupción, porque la normatividad se moldea en favor de un grupo muy especial de personas, ¿sí? Y entonces, todos los demás sí afrontamos las consecuencias de la normatividad, pero hay un grupo que no, por ejemplo, y eso permea y constituye un escenario de corrupción. Por otro lado, por ejemplo, del artículo 11 al 41, la Constitución Política de Colombia establece los derechos fundamentales. De hecho,
hay jurisprudencias de la Corte Constitucional en fallos de tutela en el que se ha establecido que esos artículos se extienden hasta el artículo 46. Entonces hay diversos artículos que están dispersos en la Constitución que se consideran derechos fundamentales, aún no estén dentro de ese aspecto establecido dentro de la Constitución propiamente, dentro de la capítulo de los derechos fundamentales. Pero digamos que ustedes se pueden circunscribir a esos que están ahí dentro del artículo 41. Y ustedes digan, miren, lo que pasa es que este artículo, por ejemplo, el derecho a la vida, se ve vulnerado en mi barrio porque las situaciones de conflicto conllevan a la pérdida de vida de jóvenes, ¿no es cierto? Por las fronteras invisibles, porque resulta que hay problemas de pandillismo, porque se presentan estos problemas de hurto a mano armada y entonces cuando la persona no se deja robar, cuando la persona presenta una oposición, cuando la persona presenta resistencia, entonces el joven actúa, ¿no es cierto? Que por lo general va bajo las influencias de la droga, entonces eso hace que no tenga una conciencia sobre lo que está haciendo, una conciencia en sus 5 sentidos, sino que su conciencia se encuentra alterada. Entonces, por ejemplo, miren ustedes, ahí tenemos estos artículos. Por ejemplo, ¿no es cierto? Hay, no quiero decirles los artículos porque ese trabajo es de ustedes. Ustedes deben buscar cuáles artículos se vinculan a esa postura, pero hay un artículo, por ejemplo, que habla acerca de los derechos de los niños, ¿no es cierto? Y ahí nos dice que los niños tienen acceso, deben tener acceso a una familia, deben tener acceso a un nombre, deben tener acceso, de hecho, al amor, ¿no es cierto?, al cuidado y al respeto por parte de sus padres, de la familia, de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden decir, mire, lo que pasa es que la Constitución establece este escenario. Encontramos entonces que hay un escenario de protección por parte de la normatividad, pero que desde un aspecto formal, desde un aspecto de la realidad material por parte de las instituciones, no se aborda en ese sentido. ¿Sí? Entonces, cuando se acercan a las instituciones prestadoras de servicio de salud, no se le da la atención adecuada, cuando se va a los institutos, a los colegios, a las instituciones académicas, no tienen los recursos suficientes para poderlos atender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde queda esa prevalencia de los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el país? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo ustedes pueden ir ligando ese artículo a una interpretación que ustedes dan sobre la realidad, sobre el problema, sobre su escenario, su contexto? Entonces, es fundamental que ustedes miren cómo vamos logrando esa vinculación frente a ese desarrollo y lo que deben realizar. Y por último, esta cuarta pregunta, ¿a través de qué mecanismos de protección de los derechos humanos podría gestionar una posible solución al problema social? Y bueno, hay un podcast que habla específicamente de esos mecanismos de protección, ¿sí? Entonces diga usted, ¿no es cierto?, qué mecanismo puede utilizar. No solamente diga cuál es el mecanismo, porque entonces muchas veces se toma la literalidad de la pregunta, a través de qué mecanismo de protección de los derechos humanos podría gestionar la solución al problema social. Entonces uno va a decir, es que es a través del derecho de petición. Y ya. Y no responde más. Entonces uno va a dar su respuesta y es una pequeña frase de 4 o 5 palabras. Es que es la acción de tutela. Y ya. No dicen nada más. Entonces, cuando yo encuentro las respuestas a las preguntas, pues son preguntas que carecen de comprensión teórica, que carecen de fundamentación en los autores, en los expositores de los podcasts. Entonces miren ustedes que aquí pueden ustedes mencionar, por ejemplo, es que es el derecho de petición, porque mire que el derecho de petición establece que los particulares pueden presentar peticiones a las autoridades de forma formal, que pueden ser de manera escrita, que pueden ser de manera oral, que pueden solicitar información, que pueden solicitar, por ejemplo, una acción por parte de la autoridad, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, en este caso en particular, yo considero que la comunidad podría solicitarle a
a tal entidad que diligencie, que lleve a cabo cierta acción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa, por ejemplo, sería una posible respuesta. ¿Ok? Entonces, y así ustedes van a encontrar más mecanismos de protección de derechos humanos dentro de la Constitución, pero es fundamental que escuchen los podcasts. Ahí se desarrollan cada uno de estos mecanismos de protección de derechos humanos. ¿Listo? Y miren ustedes que luego de dar respuesta a las preguntas, deben desarrollar un mapa mental sobre las preguntas planteadas. ¿Sí? Y recuerden ustedes que en el CIPAS pasado nosotros hicimos un ejercicio de el mapa mental, cómo deberían desarrollarlo. No era una camisa de fuerza. Un mapa mental ustedes lo pueden hacer como quieran. Sí, digamos que hay una libertad en el desarrollo de su mapa mental, pero miren ustedes que en este ejercicio se pide que gire alrededor de las preguntas. Muchos decían, profe, pero ¿cómo hago el mapa mental con las preguntas? Que no entiendo, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces hicimos el ejercicio, el tema en el centro, el tema del problema que yo identifiqué y alrededor entonces los actores involucrados, cuáles son los intereses, cuáles son los artículos de la Constitución y cuáles son los mecanismos de protección de los derechos humanos. Y ahí entonces ustedes empiezan a desligar la información. Miren ustedes que si lo hacen de esa forma estructurada, casi que la información que ustedes dan en las respuestas de las preguntas simplemente las grafican en un bosquejo, en una aplicación, en un sitio web que permita precisamente el desarrollo de los mapas mentales, que nosotros ya habíamos hablado de algunos. Yo, por ejemplo, utilicé en ese momento para la redacción, utilicé Miro, pero ustedes pueden utilizar Miro, pueden utilizar Canva, pueden utilizar Geniali, pueden utilizar Paint, pueden utilizar PowerPoint, pueden utilizar Word, incluso. Hay muchas herramientas que ustedes pueden utilizar. En ese sentido, pues es importante que no se limiten. ¿Sí? De hecho, lo pueden hacer en una hoja en blanco y en ese sentido, pues tomar una foto, digitalizarla y poder subir la plataforma. Y miren que después de dar respuesta a las preguntas, desarrollar el mapa mental, ustedes deben publicar esta información en el foro como imagen, ¿sí? Y dejar un comentario de la experiencia del desarrollo de la actividad. Adicionalmente a eso, siempre en los escenarios del foro es importantísimo que ustedes retroalimenten a sus compañeros. Vi en la pasada actividad que muchos de ustedes dieron respuesta a las preguntas, ¿sí? Respondieron en el foro, que socializaron el mapa mental, pero no retroalimentaron a los compañeros. Entonces, por ese motivo, digamos que la calificación no era completamente, no se daban todos los puntos que estaban designados para esa actividad. Entonces, quedó incompleta, ¿sí? Quedó incompleta. Entonces, recomendación, retroalimentar a los compañeros. Sucede en este grupo del aula A, los grupos de los que ustedes hacen parte, por lo general todos participaron, ¿sí? Casi todos participaron. Yo tengo otros grupos del aula D de los cuales los estudiantes, algunos, la mayoría no participaron. ¿Sí? Entonces había un estudiante además que participó. Entonces, profe, pues, ¿qué hago? Es que no puedo retroalimentar a los compañeros. Pues deja un comentario en el que usted menciona cómo le fue el desarrollo de la actividad, llegado el caso. No creo que sea el caso de ustedes, pero si llegara a pasar, esa es la forma en la que podemos proceder. ¿Listo? Entonces, hace un momento me decían, profe, es que no sé por dónde puedo empezar. No sé cómo puedo dar el primer paso. Mi recomendación es que ustedes den el primer paso con la intervención en el foro. ¿Sí? Recuerden que ya quedan pocos días, ya prácticamente quedan 10 días. Entonces no dejemos todo para lo último, empiecen a participar en los foros. Yo voy a tratar en el transcurso de esta semana entrar a los foros y retroalimentar sus participaciones. Voy a dejar los comentarios asertivos en la construcción de la información que ustedes están desarrollando. Para quienes de pronto me envían sus trabajos a través del campus, estaré retroalimentando sus trabajos,
¿sí? Lo ideal no es que lo suban al foro, porque hemos tenido inconvenientes, ¿sí? Hay estudiantes que me envían el formato a través del foro para que yo lo revise y entonces dé una retroalimentación, pero nos encontramos que luego ese formato es compartido, ¿sí? Y como es compartido, entonces empezamos a encontrar varios formatos con la misma información, ¿sí? Entonces luego tenemos que invalidar todos los trabajos que son iguales. Entonces la calificación que se les asigna es de cero puntos. Entonces es una situación bastante complicada, es una situación difícil para ustedes y en ese sentido pues hay que entrar a determinar quién fue la primera persona que subió el trabajo al campus y quién es el autor intelectual de ese material. Entonces es un trabajo bastante dispendioso, va a ser complicado para ustedes, entonces por favor me lo envían a través del campus, del correo interno, y en ese sentido pues yo lo leeré y le retroalimentaré. Eso sí, si ustedes esperan la última semana, va a ser muy complicado que yo retroalimente, porque ya me encuentro en el escenario de retroalimentación de foros, me toca correr retroalimentando foros, ahí digamos que hay una exposición, una alta exposición de participaciones, entonces eso implica que yo debo gastar más de mi tiempo, invertir más mi tiempo en los foros y por lo tanto me queda muy complejo entrar a retroalimentar las otras actividades. Entonces por eso la recomendación es que máximo traten de hacerlo durante esta semana, ¿sí? Para yo poder revisar sus avances. En segundo lugar, entonces tenemos que esa es toda la actividad que se debe presentar en el foro. ¿Listo? ¿Qué deben hacer dentro del foro? Responder las preguntas, desarrollar el mapa mental, publicarlo y retroalimentar a los compañeros. Eso es todo. ¿Listo? Paso siguiente en que ustedes deben iniciar en su actividad es la redacción del formato. ¿Sí? El formato de identificación del problema. Una recomendación. ¿Sí? Me he encontrado que ustedes, hay algunos, ya no es tan frecuente, pero todavía sigue pasando. ¿Sí? Hay algunos estudiantes que no utilizan el formato que se ha dispuesto para esta actividad, sino que utilizan otros formatos, no sé dónde lo sacan. O muchas veces utilizan el formato y diligencian en la parte que no les corresponde. ¿Sí? Entonces dice diligencia aquí, coloca, dentro del formato está una flechita que indica que es en la parte de abajo y no, lo hacen en la parte de arriba donde están las instrucciones, borran las instrucciones y ahí diligencia. Entonces creo que es una cuestión de lógica elemental, ¿sí? Si está el espacio en blanco y está vacío, es ahí donde se debe diligenciar, ¿no? Entonces, pues creo que es algo simplemente de un análisis del formato, un análisis visual del formato. Miren ustedes, entonces, ¿qué se debe hacer con el formato de identificación del problema? Ustedes deben solamente compartirlo en el entorno de evaluación. No se comparte en este foro, en ese documento ustedes deberán escribir el problema seleccionado en la actividad anterior. Miren ustedes, por eso yo digo, es que me preguntan cosas que ya está dentro del foro. Profe, ¿que ¿cuál problema es? El problema que ustedes describieron en la actividad anterior. ¿Sí? Y deben copiar a modo de imagen en el documento el mapa mental desarrollado y socializado en el foro. Entonces, ¿qué deben hacer? Copian y pegan ese mapa mental dentro del foro. Abren una hojita y lo pegan. ¿Están solicitando la palabra? Dianis, solicita la palabra. Te escuchamos. Buenas tardes, tengo una pregunta respecto al formato. Sí. En el formato, en la parte que dice, en esta sección debemos realizar tal y explica lo que debemos colocar, ¿eso lo borramos o se deja ahí? No, eso lo dejan ustedes ahí. Miren lo que yo les estaba comentando. Miren ustedes aquí. Esta es la descripción del formato. ¿Sí? Esto, digamos que este acápite nos dice a nosotros qué es lo que debemos hacer. Y nos dice problema social a partir de la observación del lobby, Mancera AP 2022, problema social. Entonces miren que aquí incluso aparece la flechita, miren lo que yo les decía.
espacio para la descripción. ¿Qué quiere decir? Que aquí usted debe desarrollar su intervención. ¿Listo? También me encontré con estudiantes que utilizaron este anexo 2, fase 3, análisis de la problemática social en la actividad 1. Entonces, obviamente, pues aquí lo que se pide es diferente a lo que ustedes desarrollaron en la actividad, en la primera actividad. Entonces, pues no se pudo calificar bien, porque la información que refiere el formato pasado y este es diferente. Tatiana, no sé si quedó la misma duda. Bueno, tenemos preguntas de María Fernanda, luego por Tatiana. Listo, no sé si Dianis aclaré tu duda. Sí, señor, gracias. Ok. Listo, entonces María Fernanda, te escuchamos. Buenas tardes, profe. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes, te escucho perfectamente. Profe, una pregunta. ¿Ese formato hay que aplicarle norma JAPA o ya la tiene incluida? Es que estoy viendo acá el mío y veo que hay una hoja que sale pues como más, no sé si tiene el Esta. tamaño diferente. Sí, es que se Ajá. le ve que tiene como un tamaño diferente y pues la siguiente sí tiene un tamaño normal. No sé si eso ya viene así configurado o hay que modificarlo. María Fernanda, este formato ustedes lo trabajan tal cual como está. ¿Qué sucede? Así como está. Ajá, exacto. Las dos primeras hojas, miren ustedes que está en posición horizontal. Entonces está Sí, así, señor. ¿cierto? Esta y la segunda que es la del mapa mental. La del mapa mental se dispuso de esa manera para que ustedes puedan pegar su imagen y la puedan ampliar, que quede grande ahí, ¿no es cierto? Pero la siguiente, que es la reflexión, sí ya está de forma vertical. Entonces, ahí ustedes van a escribir su intervención, su reflexión, y no es necesario que la modifiquen. Listo, ustedes la escriben ahí, no hay problema. ¿Qué deben observar ustedes de las normas APA? ¿Qué les exijo yo ahí? El tema de las citas. Bien las citas textuales o bien las citas parafraseadas. Es lo único. Ok, ok, profe, muchas gracias. Listo, María Fernanda. Teníamos pregunta de Tatiana. Sí, profe, usted disculpará. Tranquila, ¿no? Pues para eso Pues, estamos. pues yo estuve en el otro, en las CIPAS, sí, en el otro CIPAS, pero ahorita ya con esta explicación extra, y aunque ya he avanzado en mi trabajo, tengo muchísimas dudas. Se me despertaron dudas respecto a la participación Ok, en el foro. no hay ningún problema. Vamos al foro. ¿Cuáles son las dudas que tienes? Bueno, primero, pues como usted decía, ¿no? Que no era solamente nombrar los actores, sino pues decir como un poquito más. En mi caso, pues ya como le digo, yo hice el primer aporte en el foro, publicando la respuesta a las preguntas. Y digamos, lo hice de una manera, o sea, sí, digamos, dije los afectados son los niños, las familias, los centros educativos, pero entendí mal, según pues veo ahora, porque digamos, yo pensé que que los actores, o sea, los tomé como cómo afectaba a ese grupo, a cada, no por cada persona, sino como grupo, eh, esa problemática. Entonces hice algo general, dije los afectados son niños, niñas, por ejemplo, porque todos, al ser parte de una sociedad, pues se está violando sus derechos fundamentales como tal y tal, y según, o sea, yo tomé ya las referencias, pero lo hice en ese sentido. Sí, entiendo. O sea, tu respuesta fue una respuesta general, ¿no es cierto? Sí sería importante que en ese sentido tú detallaras un poco más tu respuesta. Tú puedes, si tú miras acá en la participación, creo que a todos les aparece. Creo que editar es por un tiempo, no sé si pueden borrar. Si no, pueden dar respuesta, otra respuesta y listo, queda solucionado el inconveniente. Entonces te le dan otra vez responder y dicen, estimado tutor, voy a complementar la respuesta que di anterior y no hay ningún inconveniente, ¿listo? Pero sí, sería fundamental que tú mencionaras ese actor involucrado y cuál es esa descripción del actor, ¿no? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su visión?
cuál es su creencia al respecto, que tú, digamos, que juegues un poco con esos elementos. ¿Qué otra pregunta tienes, Tatiana? Pues, o sea, es algo general de todo, ¿sí? Porque, ejemplo, Ajá, en la segunda está bien. pregunta yo también entendí mal, o sea, creo que tengo problemas para comprender la información y adaptarla a mi trabajo, porque, bueno, en cuanto a los intereses también, o sea, hice lo mismo, yo pensé que solamente era sobre la problemática y como usted nos decía, digamos que las madres embarazadas era pensar como en el futuro de su hijo, de cómo eso, cómo ese ambiente en el que estaban ahorita estaba o iba a incidir en el futuro de esa persona, en la educación, en lo social, ¿sí? Entonces creo que debo hacer eso. Y respecto a los artículos, digamos en mi caso encontré como 13 y ahí era mi pregunta, digamos, ¿son todos los que hablen acerca de mi problemática o donde nombren actores que de cierta manera pues yo sienta que se están vulnerando? Por ejemplo, donde diga eh, el derecho a la vida, supongamos, ¿no? Pues mi problemática es del agua, pero yo directamente lo relaciono con el derecho a la vida porque pues si no hay un buen servicio se va a ver afectado en primer plano. En cuanto, supongamos, en cuanto a la tercera edad, a las personas de tercera edad, hay un artículo pues que lo respalda, que deben tener un acceso prioritario a los servicios fundamentales. Entonces, lo relacioné con ellos también porque pues son afectados en mi problemática al no tener, digamos, como ese poder de acceder al agua y ni tampoco de irla a traer porque pues sus condiciones de edad ya no le permiten desplazarse, digamos así. Sí, efectivamente, Tatiana. Ahí sería fundamental que tú hagas esa vinculación del artículo constitucional con la problemática y que puedas realizar un ejercicio de interpretación, ¿no es cierto? Entonces, está este artículo, pero no nos quedemos con que este artículo está ahí ya. Es que hay un artículo, este artículo es tal y dice esto, ya me encuentro con esa participación en foros, donde transcriben el artículo. Entonces, cuando miren ustedes que estamos en un análisis de la problemática social, ¿no? Y cuando ustedes transcriben, ¿será que hay un ejercicio de análisis? Cuando usted me dice, es que el artículo tal, y transcriben el artículo, es que el otro artículo tal, y transcriben el artículo, y ya. Entonces dicen, no, estos artículos están relacionados con mi problemática de forma general, y ya. ¿Será que hay un análisis? Les pregunto yo a ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que ahí en ese ejercicio hay análisis o no hay análisis? No, no lo hay. No lo hay. Hay un ejercicio de reconocimiento de artículos, solamente de transcripción, del típico copy-paste, del copiar y pegar, ¿no es cierto? Pero no hay un ejercicio de análisis. Entonces, lo que se pide de ustedes es un ejercicio de análisis y por eso sus respuestas no pueden ser escuetas, o no pueden ser básicas, o no pueden ser sencillas. Deben profundizar. ¿Listo? En la medida de lo posible, pues tratar de que en cada respuesta a la pregunta ustedes fundamenten sus posturas, que ustedes enriquezcan ese ejercicio intelectivo. Se pide de ustedes que interpreten, que conozcan de la moral, del ejercicio ciudadano, de los derechos, de los deberes que tienen como ciudadanos. Entonces, fundamentemos, ¿no es cierto? Fundamentemos. Citemos a los autores, tratemos de hacerlo en cada una de las respuestas, en cada una de las preguntas, buscar un autor para citarlo. Entonces, eso sería fundamental. No sé si hay más dudas, preguntas, Tatiana, o para quienes están conectados. Sí, profe, disculpe la última, respecto al mapa mental. Ajá. Como es una síntesis de todo lo que se publica en el foro, de las preguntas orientadoras y, bueno, pues sobre la problemática, ¿no? He tenido dificultades para organizarlo, pues es que el espacio es muy pequeño, es decir, hay que sintetizar muy bien la información para que no caigan ideas escuetas y se transmita un mensaje. Entonces, en cuanto a los artículos, mi pregunta es, ¿se puede solo en el mapa mental, se puede, digamos, nombrar el artículo, supongamos cualquier artículo y decir, prevalece el derecho a la vida, supongamos, ahí sí puedo nombrar directamente de qué trata?
Efectivamente, Tatiana. No necesitas transcribir el artículo porque ya, digamos que esa información, la información fundamental y sustancial del artículo, ya tú la mencionaste en el foro, ¿sí? Simplemente podrías decir el artículo 14, el artículo 16, el artículo 44, ¿sí? Que derecho a tal cosa, derecho a tal otra, derecho a tal otra, y ya, ¿sí? No, el mapa mental no necesita que ustedes transcriban el elemento, sino solamente una enunciación, son ideas. Ok, profe, muchísimas gracias. ¿Listo, Tatiana? ¿Más dudas, más preguntas, más inquietudes? ¿Listo? Ok, parece que no hay más dudas, inquietudes. Entonces, miren, estas son las indicaciones de cada uno de los acápites que ustedes deben diligenciar. El problema social, ustedes deben hacer la descripción aquí, muy sencillo, la verdad. En este descripción del problema, ustedes ya lo realizaron en la actividad pasada, pueden complementarlo un poco más, irlo trabajando, ¿no es cierto? Pero digamos que ustedes ya tienen un avance del 80 al 90%. Entonces, yo creo que esto no es un escenario de preocupación. Hace un momento me preguntaban por dónde empiezo. Bueno, aquí también puede ser un buen escenario para comenzar, ¿no es cierto? Entonces, mire, en esta sección debe realizar de manera corta y resumida un planteamiento de la problemática social que usted ya abordó en la primera actividad, previamente relacionada en la fase 2. Mire que aquí vuelve y nos explica. Previamente relacionada en la fase 2 e identificada en su entorno cercano. Tuve un caso de un estudiante que relacionó un problema que no era de su localidad, que no era de su barrio, que no era un problema pues que lo afectara directamente. Era un problema, pues, digamos como un problema que se está dando, pero no en nuestra realidad, sino que se da en otra parte del mundo, y sobre un desarrollo tecnológico. Entonces me dijo, profe, ¿será que puedo cambiar el problema? Pues tuvo que cambiarlo porque digamos que no permitía un análisis como el que se pide para estas actividades. Entonces, yo sé que la mayoría de los que están aquí no tuvieron ese problema. Entonces, pero sí, eso era fundamental en la actividad pasada, que ustedes desarrollaran el problema de su entorno, ¿no es cierto? Y recuerda en tu análisis tener presente que una problemática se articula en muchos actores, pero siempre hay unos más vulnerables que otros o sobre los cuales usted ha decidido centrar su atención. Entonces, aquí, ¿qué les está diciendo? Que deben describir el problema y que deben mencionar qué actores influyen en ese problema. ¿Sí? Aquí en esta respuesta ustedes también pueden buscar una cita que vaya relacionada con el problema. Entonces, los autores hablan acerca de la seguridad, ¿no es cierto? Los autores hablan acerca de la educación, los autores hablan acerca del medio ambiente. Usted lo puede relacionar. No tiene que decir específicamente, por ejemplo, el hurto, no tiene que decir específicamente la inseguridad, pero sí relacionarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted lo relaciona con la formación de valores en la familia, ¿sí? Que si no se fortalece la formación de valores en familia, pues los jóvenes van a tener una incidencia hacia las conductas criminales, por ejemplo. Lo puede relacionar en ese sentido. ¿Sí? Entonces miren ustedes cómo pueden vincular a los autores en cada una de sus respuestas. El mapa mental, pues miren ustedes, ¿sí? ¿Qué deben hacer? El mapa mental que ya desarrollaron, que ya publicaron en el foro, copian y pegan la imagen aquí. Miren aquí. ¿Sí? Entonces van a pegar la imagen ahí, sencillo. ¿Listo? No creo que haya dudas. Dice, vamos a ver, elabore un mapa mental digital o manual que reúna el análisis y los argumentos sobre la comprensión de la problemática social por usted identificada. Con base en las respuestas a las preguntas orientadoras que figuran en la guía de la fase 2, es importante relacionar de forma coherente los conceptos e ideas centrales encontrados en los diferentes contenidos bibliográficos de la unidad 2. Entonces miren que este mapa mental fundamental no solamente es la respuesta a las preguntas, sino que adicionalmente a eso, cómo lo ligan, cómo lo vinculan, cómo lo pueden ustedes trabajar a partir de los referentes bibliográficos de esta unidad. Entonces, busque ahí un concepto que
permita ligar cada una de esas fases y que usted lo pueda relacionar en su mapa mental. Listo. Y por último, la reflexión. Una reflexión, miren ustedes que nos dicen que mínimo 200 palabras. ¿Qué pasa si usted me escribe 150 palabras? Pues ya no cumple un criterio mínimo. ¿Sí? El criterio mínimo, 200 palabras. Ahí ya la calificación va mermando, solamente por la extensión. ¿Sí? Ahora piden la calidad de lo que usted escriba. Entonces, luego dice que permita evidenciar la comprensión de la problemática social desde los referentes de la unidad 2. ¿Qué me encuentro yo con sus participaciones? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la actividad pasada, entonces me encontré que identificaban el problema, encontré que identificaban los actores, encontré que encontraban las posturas, las creencias, las visiones, encontré eso, pero cuando ya miraba la reflexión, ¿sí? Dentro de la descripción del problema, dentro de los autores, dentro de los actores, dentro de la reflexión y todo lo demás, no encontraba una sola cita. Una sola cita no encontraba. Entonces, cuando en el desarrollo de sus actividades no encuentro citas, ya perdió el criterio de excelencia. No hay criterio de excelencia, para que ustedes lo tengan presente. Si ustedes se han dado cuenta, cada uno de los apartes del desarrollo de la actividad, como el formato, exigen que ustedes fundamenten. Miren acá, vuelven y nos dicen los contenidos bibliográficos de la unidad 2. Acá también nos los dicen. Bueno, aquí se entiende que ustedes deben trabajarlo en base a los materiales de la unidad 2 también. Entonces, todo nos pide que deba hacerse un ejercicio de interpretación, de citación de los materiales de la unidad. Entonces me encontraba con ese escenario, ¿no? Todo el formato, ni una sola cita. Entonces ya perdí el criterio de excelencia. Me encontraba con todo el formato, con citas de referentes de internet, ¿sí? No de los materiales de la unidad. Digo, pues, es que si usted empieza a citar otros autores y no ha citado ni siquiera los propios, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿No? Entonces ahí también no hay un criterio, no hay un buen criterio. Y acá ya las referencias bibliográficas en norma APA, que también es muy sencillo. Ustedes simplemente copian y pegan la descripción que aparece en la guía de la actividad de los materiales y ya, de los materiales que han utilizado. Por ejemplo, acá está. Esperen a ver dónde está. Aquí iba a ver esto. Entonces, esta es la referencia. Esta es la referencia. Ahí está la referencia. Copian y pegan y ya. Esta es la referencia. Porque el otro es el enlace de consulta. Esta es la referencia. Aquí está la referencia también. Entonces, yo utilicé este elemento, lo copio y lo pego allá. ¿Sí? Listo. Ya. De los elementos que utilicé, no es que los copie y los pegue todos y cuando no va a haber no hay ni una cita. Entonces no tiene sentido tampoco. Y ya, no sé si hay dudas, inquietudes sobre el desarrollo de la actividad. ¿Qué preguntas tienen? ¿Hay más preguntas? Si no hay preguntas, entonces pues damos por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco muchísimo. Espero que estas sesiones sean de su ayuda. La sesión pues es un poco parecida a la pasada, pero pues la idea es que ustedes puedan traer sus dudas y inquietudes en el desarrollo de la actividad. Te felicito Tatiana, María Fernanda, Danis, quienes participaron, ¿no es cierto? Quienes estuvieron activas en esta sesión y trasladaron sus dudas e inquietudes para ser resueltas. De verdad que qué alegría escucharlas y espero pues que tengan un desarrollo de la actividad de manera excelente, ¿sí? Que les vaya muy bien en esta actividad. Recuerden que esta actividad también tiene un peso porcentual bastante significativo, así que esfuércense, hágalo de la mejor manera, fundamental, ¿sí? O sea, un aspecto vital para la actividad es que fundamenten.
No siendo más, les agradezco su participación. De verdad, una feliz tarde. Espero que se encuentren muy bien, que tengan un bonito resto de semana, un feliz fin de semana. Y ya, Dios mediante, nos encontraremos el próximo miércoles en este mismo escenario para aclarar dudas e inquietudes. ¿Sí? Vamos a un escenario muy parecido a este. Si usted no, la idea es que se conecte, pero traiga usted ya preguntas. Listo, preguntas específicas. Profe, es que mire, yo quiero saber esto. Si usted está desarrollando su trabajo, pues traiga preguntas de su trabajo. Yo, por ejemplo, ¿será que este artículo lo puedo vincular aquí? ¿Será que esta es una postura de este actor en la problemática? ¿Será que es válido? ¿Será que usted cree que sí es fundamental que yo mencione esta situación? ¿Será que esta descripción del problema está bien? ¿Será que hace falta algo más? ¿Qué me recomienda usted? Hágalo desde ese escenario. ¿Sí? Hágalo desde ese escenario. Para la próxima sesión, traiga sus preguntas de la actividad que usted está desarrollando. ¿Sí? Y entonces aquí nos vamos retroalimentando entre todos. Pues no siendo más, les agradezco muchísimo su participación, deseo una feliz tarde y bueno, un hasta luego. Muchas gracias, chao, chao. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, Tatiana, para todas ustedes, con todo gusto, la verdad que sí. Buenas tardes. Quería preguntar si la clase queda aquí mismo grabada. Efectivamente, todas las sesiones quedan guardadas dentro del chat de esta sesión. Gracias, Igual, profe. Feliz también, tarde. también la compartiré en los foros. Feliz tarde para todas.